Altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno. A ti te tributamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara, rogad por nosotros. Rogad por nosotros. Santa Teresa, rogad por nosotros. Bueno, damos la bienvenida también a la hermana Celia, que acaba de conectarse. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. ¿Se me oye o no? Perfectamente. Sí. Pues llevo más de casi una hora porque no me funcionaba el internet, no lo sé. Me decía que no me respondía el Edge, ese no sé cómo se llama. Ya. Tened en cuenta que esta formación se está grabando, ¿vale? Muy bien. Lo digo para la hora de los comentarios porque luego esta grabación se va a poner en la página web. Así que podemos tener una conversación cuando hay que tenerla bien y como naturalmente, pero sabiendo que se nos está grabando, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias por conectaros, por estar ahí y por hacer vivo nuestro carisma, el carisma de la fraternidad y también el querer aprender, ¿no? El querer estar dentro el querer una formación para nosotros y para luego saber poder dar respuestas a los demás. En el curso pasado nos quedamos en la página 10 del manual de los cruces, los cruzados seráficos. Estábamos viendo en la formación, en primer lugar estábamos viendo, para hacer un pequeño recordatorio, lo que es la vocación, ¿vale? La vocación en el antiguo, empezamos por la vocación con el Antiguo Testamento y para luego pasar a la vocación del Nuevo Testamento y luego pasaremos la vocación en San Francisco de Asís. Damos la bienvenida también, que se acaba de conectar, a la hermana Cayaya, y al mismo tiempo la felicitamos por su nombramiento como secretaria de la fraternidad. Muchas gracias. Hermana. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Digo lo mismo que a los hermanos, esta sesión se está grabando, ¿vale? Y para luego tener esta formación, tenerla también en la página web y en los sitios donde pone para seguir las listas de reproducción de YouTube, ¿vale? Bueno, como os estaba comentando, estamos viendo ahora concretamente la vocación en el Antiguo Testamento y más concretamente la vocación en el profeta Jeremías.
Ya lo empezamos al final del curso pasado, empezamos al profeta Jeremías y ahora espero, y esa es mi intención, que en el día de hoy poder terminar la formación, o sea, la vocación en el profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías de por sí ya es un libro, a pesar de ser un profeta como los demás, pero ya vimos en el curso pasado, en la última sesión de formación, ya vimos que el profeta Jeremías, tanto su llamada como el libro en sí, es un poco especial, pero es un poco especial por dos motivos. En primer lugar, por la forma de ser del profeta Jeremías, y en segundo lugar, por el ambiente que se vive en el pueblo de Israel en ese momento. Si os parece, vamos a empezar a leer un poquito este temario y luego pasamos a las explicaciones, y si hay algún tipo de duda, alguna pregunta, pues podéis hacerla tranquilamente, ¿de acuerdo? Empezamos a leer. ¿Quién quiere leer? La página 10, donde dice la respuesta, en el punto número 6. Adelante, Conchita. Yo a ver, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. La respuesta suena a excusa entre él y se busque a otro. Da la impresión de ser un cobarde. Pero lo que ocurre es más bien que mide sus fuerzas y ve la misión y concluye que no sabe hablar. Como habla Dios, que habla al corazón y profundidad. Además, carece de autoridad. Conchita. Se siente unión. Y a los muchachos... Conchita, perdona. Es que el internet tuyo va bastante, se congela, se para, ¿vale? Y hay muchos trozos que no los entendemos, ¿vale? Si te parece bien, dejamos que lea a otra persona que le funcione mejor el internet, ¿vale? Gracias de todas formas. Vale. ¿Alguien que quiera que le funcione mejor internet? ¿Puedo yo, aunque sea nuevo? Aquí todos somos iguales. Adelante, Pedro. Vale. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. La respuesta de Jeremías suena a excusa, a que se prescinda de él y se busque a otro. Da la impresión de ser un cobarde. Pero lo que ocurre es más bien que mide sus fuerzas y ve la misión, y concluye que no sabe hablar como habla Dios, que habla al corazón y en profundidad. Además, carece de autoridad. Se siente como un niño. Y a los muchachos, la sociedad de su tiempo les exigía escuchar y no hablar. A esto hay que añadir su procedencia rural, que quizá le acomplejara algo. Pese a todo esto, se percibe también en la respuesta una gran confianza con Dios. Por ejemplo, no queda aterrorizado de poder escuchar y hablar con Dios, con lo cual manifiesta también tener bastante personalidad. Además de una íntima familiaridad, parece que está habituado al coloquio íntimo con Dios. Este trato personal y profundo con Dios constituirá una de las características de su espiritualidad. Gracias, Pedro. De alguna manera, este primer párrafo que acabamos de leer, digamos que está describiendo un poco, así a grandes rasgos, lo que es la personalidad del profeta Jeremías. Luego más adelante en las explicaciones veremos un poquito más, profundizaremos un poquito más sobre esto. La orden del Señor, punto número 7. ¿Quién quiere leer? Yo mismo. Adelante. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho,
Pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No les tengas miedo, que estoy contigo para salvarte, oráculo de Yahvé. No digas soy un muchacho, es decir, deja de pensar solo en términos humanos y ábrete a las posibilidades que Dios te ofrece. La palabra se impone. El profeta ha de ser la persona forjada por la palabra. El Señor forjará con su palabra la existencia de Jeremías. Irás, dirás, equivale a decir, tienes que ir y decir. Dios pide al hombre esta obediencia plena, abandono de la propia vida en sus manos, la fe en la convicción de que Dios puede realizar lo que quiere, incluso con instrumentos poco eficaces. Dios cuenta con eso para la tarea encomendada. No les tengas miedo. Cuando Dios se dirige a sus amigos les dice, no temas, Génesis. La fuerza de Jeremías brota de la decisión de Dios. Yo estoy contigo. Aquí se resalta también cómo Dios acompaña a su pueblo y a sus elegidos. Pero aunque Jeremías sabe que su vida está en manos de Dios, a menudo no percibe esta proximidad del Señor y se quejará en un grupo de textos llamados Confesiones de Jeremías. Pero al final siempre será más fuerte la certeza de esa presencia fiel de Dios para salvarte. Dios estará con él no solo como mera asistencia, sino que Dios mismo tomará parte en la misión que le encomienda, y así la garantía de éxito está asegurada. Al decirle que le salvará, implícitamente le dice que no le evitará el sufrimiento ni el miedo. La idea de Dios Salvador envuelve la escena de la vocación de Jeremías, y la de Moisés y la de Jesús. Como podemos observar en esta segunda parte que acabamos de leer, la orden del Señor, como ya dice el título, ya podemos observar en el título, lo que se observa es la descripción de cuál es la enseñanza que lo que Dios pide al profeta Jeremías. Vuelvo a repetir que luego, si tenemos tiempo, profundizaremos un poquito más sobre estos temas. Como habéis podido observar, hay un apartado donde habla de las confesiones. Sobre las confesiones hay que decir que son poemas en primera persona en las que el profeta se queja. Y cuando digo en primera persona es que supuestamente es el profeta el que escribe estos poemas. Seguramente es él el que los escribe, pero no estamos al 100% seguros de que sea el profeta el que lo escriba, ¿vale? Pero con casi toda seguridad de que es el profeta el que escribe estas confesiones. Luego, si nos da tiempo, pasaremos a leer estas confesiones. Por lo tanto, qué bueno será si tenemos a mano la Sagrada Escritura para luego, si podemos, pasar a leer estas confesiones y analizarlas. Si no podemos en la formación de hoy, pues en la siguiente, y si no, pues en casa tranquilamente las iremos viendo. Vamos a la investidura profética. ¿Quién la quiere leer? Punto número 9. ¿Leo yo? ¿Se me oye bien a mí? Sí. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre la gente y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Ahora se describe una acción simbólica de Dios, por la que deducimos que el profeta fue objeto de una visión, además de la audición sobrenatural. Es el mismo acto que en Isaías, pero con distinto significado. En Isaías le limpia la culpa y aquí le da un encargo. Al tocarle en la boca Dios personalmente,
en Isaías era un ángel, le habilita para la misión. Ya no necesitará él buscar palabras, será Dios mismo el que les ponga en su boca. Queda investido como portador oficial de Dios. Te doy autoridad, te pongo al frente como superintendente sobre las gentes y los reinos. La palabra divina es aquí entendida como expresión del poder mismo de Dios que comunica a este joven pueblerino para llevar a cabo este plan divino para todo el mundo. Esta autoridad se concreta en una doble acción negativa y positiva, dispuesta quiasmáticamente, extirpar y destruir, perder y derrocar, reconstruir y plantar. Se emplean términos agrícolas, campo, y de construcción, ciudad. No se trata de un proceso sucesivo, demoler para construir, sino simultáneo, pero diversificado según las disposiciones que se encuentran en el camino. Extirpar, destruir, perder, derrocar, o sea, castigar al reverde y reconstruir, plantar, salvar al que acepte la palabra. Gracias, Francisco. Como hemos podido observar, aquí tenemos, como dice el título, la descripción de esa investidura profética, pero al mismo tiempo está describiendo un poco de dónde proviene el profeta Jeremías. O sea, que no viene de ser hijo de un monarca, no, sino de algo sencillo, humilde, ¿no? Pero aún así, como hemos dicho antes, Dios de instrumentos no muy válidos, no muy fuertes, ¿vale? Sabe sacar todo lo bueno, pero sobre todo porque realmente el que da los dones es Dios. Es decir, Dios habilita lo que no está habilitado, o Dios da las armas a quien no las tiene, ¿vale? Pero porque es la voluntad de Dios y porque sabe que esa persona puede llevarlo a cabo, ¿vale? Aquí podríamos observar, aparte de estos profetas que si profundizáramos mucho en ellos, veríamos sobre todo en el profeta Jeremías en qué terreno tenía que profetizar. O sea, horrible, fatal. Luego profundizaremos en ello. Si vemos a San Francisco de Asís o si vemos al mismo Jesucristo, el campo era un campo de batalla. Es algo duro, fuerte, que por ejemplo San Francisco o el mismo profeta Jeremías por sí solo no hubiesen podido llegar a hacer lo que hicieron. Pero para eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, que está sobre ellos y que es el que da fuerza para poder llegar a todo lo que Dios necesita que transmita. ¿De acuerdo? Pasamos a la misión, a esta breve descripción de la misión. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Punto número 17. Con uno que lo lea sobra. Por tu parte, te apretarás el cinto, te pondrás firme y les dirás cuanto yo te mande. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Pues por mi parte, mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Te apretarás el cinto, te pondrás firme. Significa prontitud y dedicación al trabajo, y sobre todo, decisión para afrontar la lucha. El profeta deberá ser fuerte ante la reacción hostil que provocará su palabra. Si yo no te haré desmayar ante ellos, porque si se echa para atrás incurrirá
en una situación que también le avergonzaría, y aún más, ante todos. Esta amenaza, al darse ahora en el desvelamiento del sentido de la vida, parece que persistirá durante toda la vida del profeta. Si se le pide valentía, es porque se le da fuerza necesaria. Hoy te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce. Resistirá firme, ya lo ataquen alguien, jefes, reyes, jefes, plaza, pilar, o todos, pueblo, muralla. De nuevo aparecen los oscuros presagios de peligros, y si nos fijamos bien, no aparecen promesas de consuelos. Solo se garantiza que no podrán contigo. Podrá resistirles, pero no se dice que saldrá vencedor de sus enemigos, los cuales ya se han dicho antes serán todos, reyes, jefes, sacerdotes, pueblo de la tierra. Solo al final le deja un resquicio de esperanza a Jeremías, pues contigo estoy yo para salvarte. Gracias, Pedro. Fijaos que este trozo que acabamos de ver, digamos que podemos empezar a ver hasta qué punto, cómo es la situación a la que Jeremías se tenía que enfrentar. O sea, era una situación realmente complicada, muy complicada. Pues hasta ahora lo que hemos hecho es leer un poco las definiciones de cómo se va de las partes de cómo se va desarrollando este proceso vocacional, y ahora vamos a profundizar un poquito en el tema. Antes de pasar a esta profundización, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Todo está bien? Bueno, esto me recuerda un poco cuando en la liturgia de las horas, cuando empecé el invitatorio, ¿no? Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿no? Que la iniciativa siempre parte de Dios y es el que nos permite y nos da el don de hablar cuando es necesario. No lo dudes nunca. La iniciativa siempre parte de Dios. En todo. Hasta incluso, esto es uno más. La iniciativa de nuestra propia existencia es de Dios. Nosotros no hemos elegido nacer, ni hemos elegido dónde nacer, ni qué padres tener. No hemos elegido nada. Ni siquiera hemos tenido también un proceso vocacional, o hemos iniciado un proceso vocacional, que este proceso vocacional no termina nunca hasta el momento en que nos encontremos cara a cara con Dios. El que piense que después de una profesión religiosa su proceso vocacional ha terminado, está muy equivocado. Empieza otra parte del proceso vocacional, pero no termina el proceso vocacional. El proceso vocacional, mientras estemos aquí, no termina nunca. Esto tenemos que tenerlo claro. Y esa iniciativa a nuestra vocación no es una iniciativa nuestra, aunque muchos pensemos que sí. No, es que soy yo el que elige. No, perdona. Además, es que lo dice claramente Jesús en el Evangelio. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido a vosotros. Entonces, teniendo esto claro, partiendo de que debemos de tener claro de que la iniciativa siempre parte de Dios, la respuesta a esa iniciativa de Dios debe de ser de un sí, de un fiat, de una confianza y al mismo tiempo humildad. O sea, respuesta pronta, respuesta firme, confiada, pero humilde. Y esto cabe no es que quepa, es que debe de ser así en todos los procesos vocacionales
en que podamos, a pesar de que cada proceso vocacional sea muy distinto, porque todos hemos sido llamados de una manera, a través de una manera, y esto está haciendo que me acuerde de que, por ejemplo, esta mañana en la catequesis de los niños de primera comunión, con los padres, decía una catequista, dice, bueno, es que tenéis la manía de que si vamos esto es un error por parte de la catequista, le decía a los padres, tenéis la manía de traer a los niños a primera comunión porque los abuelos lo han hecho, porque hay una tradición. Y bueno, cuando ha terminado de hablar, he comentado yo. He intentado no dejar mal a la catequista. Pero sí es verdad que he tenido que decir. Dios se sirve de todas maneras, de todas las formas, para atraer a las personas hacia sí, hacia Él. Si ha sido a través de que los abuelos se han puesto cabezones para que traigan a los niños a la primera comunión, Dios se vale de eso también. Y si lo han traído porque es que resulta que todos mis abuelos lo han hecho, mis padres lo han hecho, nosotros lo hemos hecho, y ahora quiero que mis hijos los hagan. Bueno, pero Dios también se sirve de eso. Ahora, otra cosa es cómo es la respuesta nuestra. ¿Cómo es nuestra respuesta? Por lo tanto, es una iniciativa de Dios que se ha servido de un motivo en concreto. Y esto lo debemos de tener claro. ¿Verdad que sí, Cayaya? Sí, sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Que Dios se sirve de personas para evangelizar, claro. Y en este caso de los abuelos. Gracias a los abuelos y a las abuelas que los llevan a la iglesia, les enseñan a rezar, gracias. Tienes razón. Así es. Bueno, pues, ¿algún comentario más sobre esto que hemos leído hasta ahora? ¿Alguna cosita? ¿Alguna duda? Yo quería simplemente, Roberto, que cuando yo decidí consagrarme, cuando yo decidí este camino, hay un pasaje de Isaías, Isaías 43, que yo quiero compartirlo con vosotros. En cuanto a la llamada que siempre parte de Dios, ¿no? Que siempre dice... Es verdad, perdona, es verdad, Pedro, que a pesar de que el profeta Isaías lo hemos visto como en su proceso vocacional también en el curso pasado, pero siempre será bueno hacer un refresco de memoria y agradecemos que hagas esto. Adelante. Ese pasaje que yo lo tengo marcado, ¿no? Entre otras cosas dice, tú eres mío. Yo no oigo. Eres mío. ¿Tú me oyes a mí? Sí. Paz y bien, hermanos. Paz y bien. Paz y bien, José María. Te oímos. Te oímos. ¿Tú nos oyes, José María? José María creo que no nos oye. José María, ¿nos oyes? ¿Nos oyes? Me da que no. Bueno, mientras el hermano José María intenta arreglar el tema. A ver, ¿quién me está llamando? Perdonad. José María. Paz y bien, hermano. No te oigo. ¿Tú me oyes a mí? ¿Ahora sí? Perfectamente. Pues yo no te oigo a ti. Tiene que ser un problema de altavoz. No, es el altavoz. Sí, mil perdones, lo siento. Perdona. Ahora mismo me conecto. Perdonado. Adelante, Pedro. No, el pasaje, ya digo, dice, pero se refiere, tú eres mío. Marca muy bien las
la llamada, ¿no? Tú eres mío. Y luego dice, eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Siempre en esa llamada dice, tú eres mío, pero es que yo te amo. Para mí eres único, aunque ame a todos, pero para mí eres único. Entonces, para mí, ese pasaje de Isaías como que me revuelve todo, me dice, venga, tú me dices que tú eres mío, pues soy tuyo, ya está. No, es que no voy a negártelo. Y Pedro, aunque intentes negarlo, somos de él. Somos de él. Otra cosa diferente será nuestra respuesta a eso. ¿Vale? Ya, pero es que yo lo he negado muchas veces, Roberto. Y Fran lo sabe. Todos. Yo lo he negado muchas veces. Pedro, no eres el único, te lo aseguro, ¿vale? Y seguimos haciéndolo. En algún aspecto lo seguimos haciendo. Yo por lo menos sigo haciéndolo. Claro que sí. Claro que sí. Todos los días. José María, ¿nos oyes ahora? Sí. Buenas tardes, hermano, paz y bien. Os oigo sin problemas. Bienvenido. Yo también recuerdo que en mi profesión también leía Profeta Isaías, una línea. Y en la carta que pedía de los hermanos la profesión, lo mismo. Dije, el Señor me llamó desde el seno materno. Desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Yo creo que Isaías es para todos fundamental, ¿eh? Es básico. Es básico. Pero también es porque en el profeta Isaías, digamos que es el profeta que más se lee en la liturgia eucarística, ¿vale? Tanto eucarística como en la liturgia de las horas, en la liturgia en general. Pero si leemos al profeta Jeremías, posiblemente, el transcurso de su proceso vocacional que llega hasta el final, en muchas ocasiones podremos vernos identificados en él, ¿eh? Lo que pasa es que el profeta Jeremías no se lee tanto, ¿vale? Pero sí el profeta Isaías se lee mucho en la liturgia. ¿Algún comentario más? Yo lo único que quiero decir es que también en la expresión cuando leyeron, dice que el Señor le dice al profeta Jeremías, no temerás porque yo estoy contigo. Esa expresión yo me siento muy identificada con ella porque hace años Dios me llamó a una misión que yo no quería ir y el Señor, sin yo conocer esas palabras, Él me lo puso en la llamada, no temerás, no temas porque yo estoy contigo. Y entonces, pues me identifico totalmente, como que Dios está unido, nos ama inmensamente a cada uno de nosotros y nos protege, nos cuida. Gracias, Kayaya, por tu testimonio. Debemos de tener claro de que Dios, cuando pide algo, no solamente hace una petición, sino que al mismo tiempo pide y acompaña. No deja solo a nadie. O sea, Dios no pide una misión a una persona en concreto y lo abandona. O sea, no, yo te pido esto. Te doy las fuerzas para que lo hagas, pero yo me retiro. No. Dios no actúa en casa. Y, ojo, esto lo veremos en formaciones más posteriores, a pesar de que ya lo hemos dicho en algunos momentos. Nuestro proceso vocacional, ojo con lo que voy a decir, que posiblemente a alguien le suene un poquito escandaloso. Nuestro proceso vocacional es un llamamiento a una profesión. No te he escuchado, Roberto, perdón. Nuestro llamamiento vocacional, nuestro proceso vocacional, es un llamamiento, iba a decir que he dicho una profecía, pero diría más bien
a una misión. Todos tenemos una misión. O sea, no hemos sido llamados para decir, yo profeso, yo me consagro, y ahí ya Dios muy bueno. Y ahí queda todo. No. No. Tenemos en la misma misión que tiene toda la iglesia, que es establecer el reino de Dios, ya anunciando la buena noticia, anunciando que Cristo ha resucitado, anunciando que nosotros vamos a resucitar y anunciando que Cristo es nuestro Salvador. Y sobre todo esto, ese anuncio del reino de Dios, que como dice San Juan, el reino de Dios está ya aquí, ahora, en el Evangelio de San Juan. Y si no estuviese aquí ya ahora, Jesús no hubiese podido hacer lo que hizo. Si los ciegos ven, si los cojos andan, es porque el reino de Dios ya está en nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, lógicamente. Esto está claro, ¿verdad? Vale. Pues si os parece bien, vamos a seguir si no hay ningún comentario más, con lo que es a profundizar un poquito en este proceso vocacional. En primer lugar, hay que decir que esta palabra, cuando me refiero a esta palabra, me refiero a la palabra de Dios en el anuncio o en el llamamiento a una profecía, a una misión concreta, y en este caso del profeta Jeremías. Es decir, la palabra que Dios realiza para hacer la llamada. A esta palabra, la tendencia siempre o casi siempre suele ser tendencia a la oposición, a la negación, a la negativa por parte del hombre, en este caso por parte del profeta Jeremías. La objeción que recoge toda la debilidad del instrumento. No quiere decir que haya una negación, o por lo menos en los casos de los profetas, y creo que en la mayoría también, que haya una negación porque realmente nos queremos negar a eso, es decir, no, yo me niego, no. Cuando realmente oímos ese llamamiento interno, creemos que habrá una negación, pero una negación porque nos vemos imposibilitados a realizar tal misión, porque la vemos tan grande, tan superior a nosotros, que nos asusta. Y esto es lo que le pasó al profeta Jeremías. Y esto es lo que le ha pasado también a muchos profetas, por no decir a la mayoría. Resulta impresionante la respuesta que invita al profeta a apoyarse en la palabra. Dirás lo que yo te mando, le dice Dios. Y esto está en el versículo 7. Y en su presencia yo estaré contigo para salvar. Mira el versículo. Tengamos en cuenta aquí que la presencia es personal y tiene su propio nombre. Yahvé, es decir, el que estaré. La presencia es personal y tiene su propio nombre, que es Yahvé, el que estaré. Este relato de vocación no pertenece a la misma tradición que el de Isaías. No está enmarcado en una visión. No necesita intermediarios celestes. Aquí la palabra se dirige directamente al mensajero.
al mensajero humano, directamente, en un diálogo personal con el Señor. El relato de la vocación de Jeremías tiene una relación o un parecido muy grande con el relato de la vocación de Moisés. Si os acordáis, también lo vimos en el curso pasado, y los que no lo han visto, seguro que de alguna manera lo han leído, a Moisés Dios directamente le dice, yo te envío. ¿Y qué dice Moisés? Yo. ¿Quién soy yo? A mí me van a hacer caso. No, es que yo estaré contigo, le dice Dios a Moisés. Yo pondré las palabras en tu boca. No te preocupes, yo estoy contigo. Lo mismo que con el profeta Jeremías. Viendo ya lo que es el relato de la vocación, concretamente la respuesta que él da, debemos prestar suma atención al ambiente que rodea a Jeremías y al pueblo de Israel. Es que es muy fácil coger y decir, bueno, ¿y por qué Jeremías dice esto? ¿Por qué Moisés dijo lo otro? Fíjate primero en ese ambiente que rodea y luego, si te atreves, juzga. La situación de Jeremías no era fácil, para nada, para nada. Jeremías tuvo que lidiar con la infidelidad a Dios de casi todo el pueblo. Todos le fueron infieles al Señor, desde los reyes y los príncipes hasta los profetas. Y aún así, en general, venían al templo, ofrecían sacrificios e invocaban el nombre del Señor, aunque no reconocían a Dios en su forma de vida en los demás aspectos. Ellos son iguales a aquellos que, por decirlo de alguna manera, a los que hoy asisten muchas veces a la iglesia los domingos y dan sus ofrendas, pero el resto de sus vidas lo viven como si Dios no estuviera presente. Es decir, lo que pasaba en aquel momento sigue pasando en el día. Podríamos definir a Jeremías como el profeta del sufrimiento por todo el ambiente en el que se veía rodeado, en el que él veía que cuando iba a exponer la palabra de Dios, lo que Dios le había propuesto, cómo se le iban a echar todos encima, y de hecho sufrió. Y este miedo de ayer es el miedo de hoy. Al leerlo casi se puede sentir y tocar, pues Jeremías posee quizás una fuerza interior que destaca frente al resto de los profetas. Por eso os decía antes, sí, el profeta Isaías lo hemos leído muchas veces, se lee muchas veces en la liturgia, pero es que el profeta Jeremías es un profeta especial. Posee un corazón sensible, no obstante, es importante ver cómo el relato de su vocación llamada la palabra de Dios juega un papel importante que luego el profeta dirá, ser fuego en sus entrañas, fuerza que no le deja tranquilo y le lleva al compromiso, denunciando, gritando y a provocar a la sociedad en la que vive. No me digáis que no hay nadie de entre vosotros que no haya sentido en su interior hacer algo que hemos sentido que nos quemaba por dentro, que si no lo hacemos reventamos. ¿No lo habéis comprobado nunca en vuestras vidas? Sí. Pues
Digamos que el profeta Jeremías, eso fue lo que de alguna manera le fue arrastrando a llevar la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu, que es fuego, quema por dentro, te empuja a salir a anunciar el Evangelio, ¿vale? No hay posible o casi posible negación a esa acción que el Espíritu te pide hacer. Y esto mismo le pasó al mismo San Francisco. El mismo San Francisco, ¿qué le empujaba a hacer lo que hizo, a llevar la vida que hizo? Pues ese fuego que le ardía por dentro, el Espíritu de Dios, ¿vale? ¿Alguna duda que tengáis hasta ahora? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo lo tenéis claro? Qué bueno. Pues entonces continuamos. Jeremías era el pesimista que en realidad era el realista. Él estaba viendo la realidad de lo que estaba pasando allí. Pero fue rechazado y ridiculizado por falsos profetas que insistían en que Dios nunca dejaría que la ciudad de Jerusalén cayera ante un invasor. Pero Jeremías sí que lo veía. Y veía porque miraba por los ojos del Espíritu. La persistencia de Jeremías con su mensaje indeseable durante 4 décadas es excepcional. Simplemente no se rindió en la que parecía una tarea imposible. ¿Cuántos de nosotros nos hemos rendido ante situaciones similares? La fidelidad constante de Jeremías al seguir las instrucciones de Dios es impresionante, dada la oposición implacable y las duras críticas a las que tuvo que enfrentarse. Aunque frecuentemente se le conoce como el profeta llorón, porque se lamentó por el pecado de su pueblo y porque no logró convencerlos de que regresaran a Yahvé, la confianza de Jeremías nunca flaqueó. Él sabía que Dios, quien lo puso donde se encontraba, validaría la verdad de su mensaje. El profeta pudo ser fiel a su llamado indeseado porque Dios había prometido que sería fiel con él. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Si nos damos cuenta, ante esa situación en la que el profeta Jeremías veía cómo iba a transcurrir, pero él fue fiel a la petición de Dios. Y esto es en lo que nos debemos de quedar. A pesar de las grandes dificultades que podamos llegar a tener, que nuestras fraternidades no funcionan bien, que la iglesia a lo mejor puede ser que esté flaqueando en algunos puntos, que la gente ya no cree y no me van a escuchar, pero es que no te das cuenta de que Dios está contigo y que Dios te ha pedido algo en concreto. Es que no es Dios el que te lo ha pedido. Porque si no es Dios el que te lo ha pedido, dime quién es el que te lo ha pedido. ¿Eres tú el que te lo has puesto en tu cabeza solamente? Si es Dios quien te ha pedido, mucho más ha pedido a otras personas, con situaciones mucho más peligrosas, y sin embargo han salido no vencedores a lo mejor, pero Dios ha estado siempre con ellos. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios está con nosotros. Por lo tanto, como dice el Salmo, ¿quién estará contra nosotros?
como dice la Sagrada Escritura. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, Dios, como os he dicho anteriormente, ya que hemos visto que el profeta Jeremías era un profeta llorón, ya sabemos el por qué era llorón, no es que sea llorón, sino es que veía la dificultad, ¿vale? Vamos a ver de alguna manera un poco el tema de las lamentaciones en qué se basan. Si nos vamos a la primera lamentación, donde está... Roberto. Sí. Perdón, no sé si lo vas a tocar después. Me gustaría hacer algún apunte. Adelante. Pero tú verás, a lo mejor es preferible que me espere a que se lean los textos. Como tú prefieras. No, lo que tú me digas. No nos has explicado, yo por lo menos no lo he entendido, cuándo experimenta Jeremías que la palabra es fuego en sus huesos. ¿Lo vas a decir ahora? A ver, en principio, si tuviese que especificar todo lo que se ha dicho, posiblemente estaríamos hasta mañana seguramente. Bueno, ¿vale? Pero eso te he oído decirlo ahora. No lo he explicado, pero lo que sí, no lo he explicado porque en principio no lo he visto importante en qué momento él vio que él sentía fuego en su interior. He basado la importancia en que lo ha sentido. Vale. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Seguramente en los primeros momentos en el que él empieza su vocación, o por lo menos aquí de alguna manera lo quiere reflejar así, y cada vez que veía una dificultad en el pueblo y él tenía que denunciar algo. Si no recuerdo mal, bueno, voy a decir lo que quería y brevemente. En primer lugar, sobre esto. Si no recuerdo mal, Jeremías, no sé por qué tengo yo la idea de que Jeremías era un hombre sensible, al que le gustaban los niños, y bueno, como era un profeta de calamidades, pues todo el mundo le rehuía y le atacaba. Llega un momento en que se harta y decide que no va a seguir transmitiendo la palabra de Dios. Y es entonces cuando experimenta eso. Pero tu palabra era fuego en mis huesos. Intentaba contenerla y no podía. El remedio era peor que la enfermedad. Jeremías no había contado con la fuerza de su don. Y es entonces cuando ve que no puede contenerla o que intentar contener la palabra es todavía peor que las consecuencias que le trae el anunciarla. Luego, como tú dices, se llama un Jeremías en nuestra lengua a alguien que se lamenta mucho. En el capítulo 16, lo he estado comprobando ahora al principio, Yahvé decide dejarle soltero. Es el único profeta que yo sepa que queda soltero. Para advertencia de su pueblo de que él no va a tomar mujer ni va a tener hijos porque ellos van a morir. Luego sigue el capítulo 16 advirtiéndolo. Y efectivamente es el único profeta que queda soltero. Si recordáis, Ezequiel queda viudo también por decisión divina, como señal de duelo. Pero él va a quedar soltero. Por último, en el llamamiento de Moisés se produce algo que en el suyo no se produce. Las resistencias de Moisés van a hacer que se quede por debajo de su vocación. Cuando él se resiste y le dice a Dios nuestro Señor que no puede llevar su palabra, que no puede hablar, que no sabe hablar, no sé si Moisés incluso era un poco tartamudo, Dios le mantiene su llamamiento en 2 ocasiones. Pero cuando se sigue negando, cede y dice, bien, el portavoz será Aarón. Moisés, que va a ser el gran legislador de Israel, que va a ser el que habla con Dios cara a cara como con un amigo, como no podía ningún otro israelita, sin embargo, va a quedarse por debajo de esa vocación original. El portavoz va a ser Aarón, y quizá también Aarón y sus hijos los sacerdotes. Él se va a quedar sin ser capaz de llevar él mismo a la persona, la palabra de Dios, los anuncios de Dios,
precisamente porque se ha resistido. Eso era lo que quería decir. Yo te pregunto, bien, en la Sagrada Escritura, concretamente en el libro del profeta Ezequiel, está marcando que cuando siente ese fuego interior es cuando él de alguna manera se niega interiormente a seguir anunciando la palabra de Dios. Pero, es Jeremías, no es Ezequiel. En Jeremías, perdón, sí. Pero yo pregunto, ante cada dificultad que el profeta Jeremías veía en el pueblo de Israel, las infidelidades, ¿tú no crees que lo que realmente le hacía a él anunciar y denunciar las cosas reales, las cosas que estaban pasando, no era porque claro, esto puede llegar a un momento, como tú has dicho antes, de que puede acabar con la paciencia de uno, ¿vale? Humanamente hablando, todo esto puede acabar con la paciencia de uno y poder llegar a decir, aunque no esté escrito aquí en la Sagrada Escritura, ¿vale? Aunque no esté escrito en su libro, pero tú crees que para que él llegara a poder anunciar y denunciar las injusticias y las infidelidades a Dios, ¿tú no crees que lo que realmente le hacía era ese fuego interior que él sentía? No sé si los vaticinios que Dios le pedía que hiciera coincidían con esa visión de su pueblo siempre. En cualquier caso, seguro, por lo que sabemos, él experimentaba esa sensación de que era incapaz de contener la palabra cuando Dios le pedía, le hacía saber de alguna forma que tenía que transmitir lo que él quería que transmitiese. Claro. Fuese siempre eso acompañado de las visiones o de la lucidez para ver las situaciones que estaba en su pueblo, no sé. Pero en cualquier caso, sí, cuando Dios le pedía que él se hiciera el transmisor a su pueblo, que transmitiera a su pueblo su palabra. Entonces sí. Claro. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Y pasamos a leer una o dos lamentaciones para que nos hagamos a la idea de cómo eran esos poemas a los que nos referíamos anteriormente y lo dejamos. Si nos vamos a la primera confesión, concretamente el capítulo 11 de Jeremías, versículo 18. ¿Alguien la puede leer? Si la tiene a mano. Yo la tengo, pero como el internet no me funciona bien. Es que ese es el problema, Conchita, no es que no queramos, es que... Sí, José María. Yo tengo pero en el yo teléfono... oigo bien, yo oigo todo. Yo oigo todo muy bien. Lo que pasa que a mí, pues... Digo que como desde no hace meses tenemos un gran regalo, que es la Biblia de la Conferencia Episcopal en Internet, tengo en el teléfono, he estado buscando el capítulo 16 de Jeremías. Y ahora mismo tengo el versículo 18 del capítulo 11. Si quieres que lo lea yo puedo leerlo. Adelante. El Señor me instruyó y comprendí. Me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía. Arranquémoslo de la tierra de los vivos. Que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón. Deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Por eso, así habla el Señor del universo a los vecinos de Anatot,
que amenazan con matarme y me dicen, deja de profetizar en nombre del Señor. De lo contrario, morirás a nuestras manos. En efecto, esto dice el Señor del universo. He decidido tomarles cuentas. Los jóvenes morirán a espada. Sus hijos e hijas, ¿sí? Sigue. Sus hijos e hijas morirán de hambre. No les quedará ni un resto, pues voy a enviar una desgracia contra los vecinos de Anatot el año que venga a pedirles cuentas. Luego sigue el capítulo 12. Sí. ¿Os suena de algo, sobre todo el principio de la confesión de Jeremías? Yo como manso cordero era llevado al matadero, desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía. ¿Os suena de algo? Es bien claro, creo yo. Jesús, en la cruz. A la pasión del Señor. Es un comentario de Jesús. Claro. Ananías o Zacarías, Ananías, uno de los como sacerdotes. Esta lectura se hace en la semana, el día de Pascua, el día de Viernes Santo. En Cuaresma, en Semana Santa, concretamente. Y en Cuaresma también. Concretamente en Semana Santa se lee muchas veces esta confesión o esta lamentación del profeta Jeremías, que, si os dais cuenta, está hablando ya: yo como manso cordero llevado al matadero, desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí, talemos el árbol en su lozanía. Es una profecía, digámoslo así, de lo que luego iba a pasar en Jesús, en su pasión. ¿Vale? Vamos a leer otra lamentación y lo dejamos aquí. Concretamente, la lamentación, vamos a ver, Confesiones de Jeremías. En la número 2 es capítulo 15, versículo 10. Si alguien lo quiere leer, adelante. Pues si no quiere otro hermano, yo ya lo tengo a la vista. ¿Algún hermano lo tiene a la vista? Vale, yo lo leo yo. Adelante. Lamentos del profeta. Ay de mí, madre mía, pues me engendraste. Soy objeto de querella y de contienda para toda la tierra. A nadie presté, nadie me prestó. Y sin embargo, todos me maldicen. ¿En verdad, oh Yahvé, soy culpable? En el tiempo del infortunio y de la angustia, ¿no te rogaba por el bien de los que me odian? ¿Se puede romper el hierro del norte y el bronce? Tus bienes y tus tesoros yo entregaré al pillaje, y sin precio por todos tus pecados y sobre todo tu territorio. Yo te haré esclavo de tus enemigos en tierra que no conoces, porque se ha encendido el fuego de mi cólera y arderá contra vosotros. Tú lo sabes, Yahvé, acuérdate de mí y mira por mí y véngame de mis perseguidores. No contengas tu ira. Mira que por ti soporto oprobios de parte de los que desprecian tus palabras. Consúmelos. Eran para mí tus palabras el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh Yahvé, Dios de los ejércitos, nunca me senté entre los que se divertían para gozarme con ellos. Por tu mano me sentía solitario,
pues me habías llenado de tu ira. ¿Por qué ha de ser perpetuo mi dolor y mi herida, desahuciada, rehusada, ser curada? ¿Vas a ser tú para mí como torrente falaz, cuyas aguas no son seguras? Por eso así dice Yahvé: si tú vuelves, yo te volveré y permanecerás ante mí. Si tú sabes distinguir lo precioso de lo vil, seguirás siendo mi boca. Ellos se volverán a ti. No serás tú quien te vuelvas a ellos. Y te construiré para este pueblo como muro inexpugnable de bronce. Combatirá contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré contigo para salvarte y librarte, oráculo de Yahvé, y te libraré de la mano de los malvados y te rescataré de la garra de los violentos. Celia, ¿qué editorial tienes la Biblia? ¿Qué casa Yo es que mi Biblia, que está más vieja, dijéramos, de nácar. Ya. Hay un pasaje. Yo, por ejemplo, utilizo la de la conferencia episcopal, ¿vale? Bueno, sí, la tengo. Ay, Dios. Yo también. Entonces, yo también la tengo. La saco. Si la Perdón. tengo, la saco. ¿Me pueden decir qué era lo que leyeron? Era Lamentaciones 2. El número 15 de Jeremías. Confesiones de Jeremías. Confesiones en el... es el del 10. De Jeremías, del profeta Jeremías. Eso es al final. Es que entonces yo puse Lamentaciones. Claro. Por eso estaba perdida. No, es que... No. A ver. Confesiones. ¿Confesiones o confesiones? De Jeremías. Confesiones de Jeremías. Pero donde está el profeta Jeremías, ¿no? Sí, en el libro del profeta Jeremías. Sí. Correctamente acabamos de leer el capítulo 15, versículo 10 del libro del profeta Jeremías. Claro, entonces yo Jeremías... Lamentaciones, pero no es el libro de las lamentaciones. Sí, es que yo entendí mal y estaba perdida. Claro. Lo siento, no me pude enterar bien. Si nos damos cuenta, aunque en la traducción que ha hecho la hermana Celia no se ve tan claro porque no son las mismas palabras que se ven en la liturgia, hay un párrafo que dice: si encontraba tus palabras las devoraba, tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado sobre mí, Señor Dios del universo. ¿Os suena de algo esto? Sí, algo me suena. Hay una lectura del libro de completas que habla de esto. Y también en algunas veces en la liturgia hemos leído, en misa hemos leído varias veces esto. Encontrar tus palabras las devoraba, tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado sobre mí, Señor Dios del universo. Pues ya hemos tenido en cuenta, ya hemos visto cómo son las lamentaciones que el profeta el profeta Jeremías hacía, pero claro, es que era lo más normal del mundo ante la situación en la que estaba viviendo. ¿En qué quiero o creo que deberíamos de quedarnos? Si la respuesta, o sea, si el tema de hoy era la respuesta del profeta Jeremías a la llamada vocacional que Dios le hacía,
era de una respuesta, en primer lugar, temerosa ante la situación que se estaba viviendo, y al mismo tiempo después ya una respuesta de confianza puesta en Dios y plena en Dios. Si pudiéramos resumir la formación de hoy en 2 palabras, serían estas. Es en la que la respuesta que nosotros debemos de tener ante nuestro proceso vocacional. Respuesta de valentía, respuesta poniendo la confianza, toda la confianza en el Señor y dejándonos guiar por Él. Solamente así podremos llevar a cabo nuestra vocación conforme Dios quiere para nosotros. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues aquí, en donde pone la orden, la orden del Señor, que pone el profeta, aquí es que a mí me ha quedado eso, que el profeta ha de ser la persona forjada por la palabra. Me ha gustado eso. Que el profeta ¿Me oye? ha de ser. El profeta ha de ser la persona forjada por la palabra. Correcto. ¿Y esto? ¿Y cómo se puede llevar a cabo ese forjamiento? ¿A través de qué? A través de la escucha de la palabra de Dios, es lo que se me ocurre a mí. Y poniendo porque contra... Esto viene muy bien para el pasaje evangélico de hoy. Véndelo todo, ven y sígueme. O sea, claro, ven y sígueme. ¿Cuál sería la respuesta del joven rico? ¿Cuál debería de ser la respuesta? Seguir. Poner la confianza. Poner la confianza siempre en Dios. Siempre. La confianza, la esperanza, todo en Él. Como lo hizo la Virgen, porque aquí también, cuando le dijo el profeta al profeta Jeremías, también se lo dijo a la Virgen. No tengas miedo. Eso también se lo dice, no temas, yo estoy contigo. Y el ángel le dijo a María, no temas, María, el Señor está contigo. Correcto. A mí me gustaría compartir, mientras que me preparaba un poco el tema, porque como, bueno, no tengo mucha experiencia en la formación con el grupo, pero sí he intentado buscar alguna escritura y he anotado, para decirlo en este momento, ¿no? Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro amado Señor y Salvador puso todo su énfasis en encomendarnos a la palabra. Ella es la que da testimonio de mí. Y viene a colación un poco con lo que es a los profetas, ¿no? La palabra. En la palabra se resume todo. Entonces la formación es muy importante para mí. De verdad que sí, porque estudiamos la palabra y bueno, la palabra es vida, con lo cual una cosa va con otra. Para mí sí es importante. Pues, me alegro mucho. Me alegro de que pienses así, porque eso quiere decir que vas por buen camino. ¿Alguna cosita más? Pues darte las gracias. Gracias. ¿A mí por qué? Anda, pues mira, por darnos la formación. Por todo. Por traernos la palabra de Dios, por aclararnos las escrituras. El hermano José María también lo ha hecho. Todo. 1, 2, 3. Bueno, yo he hecho alguna pequeña aportación nada más.
Y yo quiero daros las gracias a vosotros por participar de esta formación, por lo que os he dicho al principio de dar vida a nuestro carisma, aunque no somos fraternidad, pero hacer el espíritu de fraternidad, aunque sea una fraternidad virtual, somos un grupo y tenemos, como bien ha dicho el hermano Francisco de Huelva, debemos de formarnos, debemos de escudriñar la Sagrada Escritura, porque solamente allí encontraremos palabras de vida eterna. Yo también estoy de acuerdo de que lo de escudriñar la palabra de Dios, como que hasta los sacerdotes que dan los retiros nos lo están aconsejando, ¿no? De que reflexionemos, que nos paremos, nos detengamos sobre la palabra de Dios, escudriñar la palabra. O sea, lo oí de alguien que me comentó sobre un retiro y ahora también lo que están diciendo ustedes, que da testimonio de él, del Señor. Y yo también te doy gracias, hermano Roberto, porque la verdad que me gusta entrar en contacto no solamente lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y formándonos a través de la vocación de estos profetas, nos estás enseñando todas estas lecturas, nuestra propia vocación, nuestra llamada del Señor a la misión, a servirle, y que hay que pasar dificultades y todo esto. Y también por el hecho de estar en contacto unos con otros, que no solamente el WhatsApp, sino también de vernos en Skype. La tecnología es una maravilla que se ha inventado para, cuando estamos lejos, ponernos en contacto, como si estuviéramos viviendo en fraternidad. Es fabuloso, la verdad. Que por lo menos una vez al mes. Sí, una vez al mes vamos a seguir teniendo esta formación aproximadamente. Y yo lo que os pediría es que la formación que hoy hemos tenido, la saborearais, intentarais sacarle todo el jugo por medio del manual que ya tenéis, y porque esto se está, como os he dicho anteriormente, se está grabando y va a estar va a quedar colgada en nuestra página web. Por lo tanto, si queréis volver a escuchar algo, yo os invito a que en cada formación que tengamos, sobre todo en los aspectos bíblicos que nos enseñan, que le saquemos todo el jugo que podamos, ¿vale? Bien. Para que sí, de lo que se trata es eso, de que este tipo de vocaciones, que de alguna manera la llevemos a nosotros y que comparemos, ¿no? Y al mismo tiempo que nos dé fuerzas para seguir adelante ante las situaciones que nosotros estemos viviendo. Bien. María del Cristo, ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, pues nada, hermanos, me alegro mucho de haber compartido este ratito con vosotros y vamos a rezar, si os parece bien, por el ministro de la Fraternidad de Huelva, que el hermano Francisco nos ha dicho anteriormente, para que el Señor le dé fuerza, le asista, le envíe su espíritu para que todo salga bien y salga adelante, con fuerza y con valentía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era Como en era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hacemos la oración final y nos despedimos. De la página 191. Que es en la formación que nos mandaste, hermano Roberto. ¿De dónde es esa oración final? ¿De lo que nos mandaste en internet? No, de las constituciones. Ah, de la regla, de la... Si me permites un momentito, por favor. Claro que sí. Gracias. Esperemos que esa operación salga adelante con Francisco. Eso es ese teléfono. Pues Lo que es la grabación la voy a parar ya.